Antes de empezar con el vídeo me gustaría puntualizar una cosa. Me gustaría aclarar una cosa personal de las notas. Habrán ciertos animes que quizás tendrán notas más bajas de lo que quizás deberían y otros más altas que a lo mejor ofrecen lo mismo o incluso algo menos. Eso es debido al listón de cada serie. No le puedo pedir lo mismo a una serie que tiene un director muy aclamado, un equipo y presupuesto amplio detrás que una serie de presupuesto mucho más bajo y con un equipo más modesto. Entonces soy más permisivo y menos exigente con estas últimas que con las primeras. Una vez aclarado, empezamos. Bye Bye Art segunda temporada. La historia es simplemente un viaje psicodélico que intenta disfrazarse de jerga esotérica y sugerente. Las espadas son voluntades y plantas que pueden crecer con música. Las orquestas son batallas entre espadas, y por lo tanto voluntades. Las canciones son magia que hace crecer plantas. Los dioses son plantas. Los monstruos también son plantas. Así que todo es literalmente una planta. Los nombres de las espadas no importan. Noere, que significa utopía, es simplemente el significado literal de utopía en griego. ¿Qué tiene esto que ver con florecer para siempre al enfrentarse a Rusty Nail? La espada está entrelazada con la voluntad de quien la empuña, por lo que se nos dice que romperla es algo muy malo. La cuestión es que cada uno puede forjar sus propias espadas, así que no importa. De todas formas, todos consiguen que cualquiera repare sus espadas en el siguiente capítulo. Nos dicen que si la chica de la razón descubre la verdad, ese mundo será destruido. Tras algunos flashbacks que explican el porqué, la trama termina ahí mismo porque la gran espada arcoíris hace brrrr. La lógica está prohibida. Como gran revelación, nos dicen que las plantas se convierten en dioses, las espadas en plantas. Así que la única trama sobre las cenizas reparando espadas convirtiéndolas en monstruos plantas que se parecen exactamente al dios planta resultó ser cierta. Y Moonwork es solo un cebo, porque ese ciclo de espada planta cenizas es, de hecho, un ciclo, al igual que la luna tiene algún tipo de ciclo. Un parecido asombroso, ¿verdad? En fin, todo simplemente es una fumada. Y a todo eso sigue sin resolver nada importante para el espectador. Sin romance, sin regreso, sin muertes, sin viaje. Solo una mujer fuerte e independiente con un gran garrote, porque Adonis tuvo que convertirse en un maltratador sin ninguna razón. Simplemente una serie sin sentido plagada de infodumb y cosas sin lógica ni explicación. Your Forma. Este es uno de esos animes que no tiene nada real que ofrecer. Es uno de esos animes que desearías que fuera malo para al menos tener algo que decir al respecto. En resumen, es un anime vacío. Con gusto contaría la premisa, pero el anime ni siquiera supo explicar de qué trata su historia. Se supone que es una historia sobre robots, detectives y una técnica o proceso llamado inmersión mental. Gracias a esta técnica, es posible resolver los casos complicados que surgen a lo largo de la historia. Primero, la historia comienza de forma muy extraña porque todos te hablan como si ya conocieras todos los conceptos de la obra. Te lanzan un mar de conceptos, sobre el amicus curiae, las leyes robóticas, la empresa, la policía, pero nunca explican nada realmente. Simplemente dan por sentado que ya lo sabes. No entiendes nada del primer misterio porque te hablan de personajes que se supone que ya conoces, a pesar de no haberlos visto nunca en pantalla. El anime busca genuinamente crear una sensación de peligro, pero la falta de empatía de la serie nos deja completamente indiferentes ante cualquier eventualidad. En cuanto al pilar de la historia, la inmersión mental nunca se explora ni se explica, y sus demostraciones en pantalla son escasas. Se supone que la protagonista es una genio, la única capaz de hacerlo, pero nunca se nos dice qué la hace especial en comparación con un colega de profesión. Nunca se entiende nada cuando esta técnica está activa. Solo se nos presenta un entorno abstracto que representa la mente del criminal. La mente es un tema extremadamente complejo que no creo que ninguna obra pueda siquiera explicar. Aquí con 2 recuerdos y 4 manchas de pintura, ya lo saben todo sobre ti, tus traumas, raíces y lo que comiste la noche del 24 de noviembre, cuando tenías 15 años. Fue una gran idea pero mal ejecutada. Creo que podría haberse centrado mucho más sobre temas psicológicos y la mente, pero en lugar de eso decidieron explorar las inferencias más simplistas y reduccionistas sobre las mentes criminales. En cuanto al aspecto tecnológico, tampoco entiendes nada. Supuestamente, en este mundo existen robots regidos por un sistema llamado leyes del respeto. Lo que en resumen, significa que los robots no pueden dañar a ningún humano porque así fueron diseñados inicialmente.
En su primer episodio, el anime nos presenta el caso de un robot que daña a un humano, lo que prácticamente elimina cualquier interés en temas futuros, ya que sabemos desde el principio que es posible que un robot ataque a un humano. A partir de ahí, todo lo relacionado con los robots se vuelve repetitivo porque siempre hablan de las leyes del respeto, aunque ya sabemos que son inútiles. Más allá de eso, los robots son prácticamente humanos. No tienen absolutamente nada que los distinga de los humanos. Los protagonistas, por otro lado, están completamente desequilibrados en cuanto a su participación y desarrollo en el guión. Tenemos un robot que prácticamente ocupa toda la temporada para su desarrollo. En cambio, si sustituyes a la detective por una roca, no notarás la diferencia. Queda tan olvidada y dejada de lado que al final sientes que se convierte en un peso muerto en la historia. Se supone que la chica es un contrapeso emocional al robot, pero más que eso, resulta molesta porque intenta ser una voz idealista con una moraleja que no sabes si es suya o la que el guión necesita para avanzar la historia. Al final, el desequilibrio es muy notable, ya que puedes generar interés en el robot, pero con la chica solo sientes indiferencia. El anime tiene un par de episodios interesantes hacia el final porque toca un tema sentimental con el robot, explorando cómo puede desarrollar sentimientos dañinos. El problema es que esto ocurre en los últimos 3 episodios, y tener que ver 10 episodios no merece la pena. Lazarus. Shinichiro Watanabe fue uno de esos tipos a los que era imposible criticar durante años. Cuando eres el nombre que la gente suele asociar con una serie tan aclamada como Cowboy Bebop, los fans te apoyarán incondicionalmente, independientemente de la calidad de tus proyectos posteriores. Se puede argumentar que Bebop no es perfecto, y estoy de acuerdo, pero eclipsa cualquier otra producción actual gracias a la dirección de Watanabe y a guionistas como Keiko Nobumoto al mando. La comprensión de Bebop del homenaje, los anacronismos de Champlo y la reverencia de Space Dandy hacia los más de 40 años de historia de anime demuestran que la reverencia de Watanabe hacia cualquier cosa a la que rindiera homenaje era suficiente para que una serie se mantuviera por sí sola, a pesar de los altibajos que pudiera haber. Carol and Tuesday fue probablemente la serie donde más se notó el bajón, y la gente sigue pasando por alto sus defectos, tan evidentes, argumentando que las interpretaciones musicales, sin ningún humor, son geniales. Lazarus, en cambio, es Suérase una vez, y sinceramente, no podía salir peor. Creo que una IA podría haberlo hecho bastante mejor. La forma en que Lazarus se presenta es tan sombría, estéril y espiritualmente vacía como el entorno. Si Bebop priorizaba el estilo sobre la sustancia, sin que esto indique falta de esta última ni exceso de la primera, entonces Lazarus no tiene estilo ni sustancia. Es una gama incómoda de grises, azules y marrones apagados comparada con el espectro prismático de Cowboy Bebop. La paleta de colores carece de calidez, lo que si bien es en gran parte un desafortunado efecto secundario de la transición a la animación digital, no justifica lo apagado y sin vida que parece todo. Se supone que esta es una historia de conjunto episódica, pero da la sensación de estar viendo una película de Marvel. El reparto principal incluso se compara con Los Vengadores un par de veces, lo que tiene mucho sentido viendo algo que se presenta como una película de Joss Whedon en lugar de algo serio. La dirección y la animación no son mejores. De hecho, la única vez que Lazarus canaliza la vieja energía de Watanabe es en el 4.º episodio con una dirección lo suficientemente competente como para enfatizar la técnicamente impresionante coreografía de lucha de Chad Stahelski, todas lucen bien si ignoras los cambios bruscos en la fluidez. El episodio 11 tiene una escena de lucha decentemente elaborada que también adolece de una producción inconsistente. Sin embargo, la mezcla de actuación de voz y la banda sonora son buenos, y me gusta mucho la introducción instrumental. El logro más destacado de Cowboy Bebop fue la capacidad del equipo de guionistas para sentar las bases de personajes creíbles con conflictos creíbles y luego desarrollarlos a lo largo de 26 episodios y una película. Cada aliado, antagonista o transeúnte con el que Spike se encuentra es icónico en un sentido nostálgico. Sin embargo, los chatbots encargados de escribir Lazarus quizás se sintieron demasiado cómodos con el conformismo y optaron por seguir el ejemplo de Bebop y esperar que la gente disfrutara viendo lo mismo de nuevo, pero de forma más superficial y con menos sentimiento. Tuve que buscar los nombres del equipo de Lazarus solo para intentar recordar su papel en la serie. Axel es simplemente Spike sin los remordimientos, motivación ni conexiones. Toug es solo Jet si no fuera un filósofo pedante. Christine es solo Faye sin nada del encanto ni ingenio de Faye.
Leland es canadiense o algo así. Eleina ni siquiera tengo nada que decir sobre ella, simplemente está ahí. Incluso hay una imitación de Vicious que aparece en el último tercio para intentar formar un puente emocional entre Lazarus y Bebop, lo que no funciona porque tiene una conexión tan escasa con Axel como cualquier otro en su equipo. Si esta serie tuviera otros 10 o 12 episodios, tal vez sería un antagonista convincente, pero eso significaría sentarte a ver más Lazarus. Lazarus también tiene una trama, sorprendentemente, que creo que los guionistas olvidaron porque no ocurre absolutamente nada durante el 90% de la duración de la serie. Casi todos los episodios terminan con el equipo de vuelta al punto de partida con quizás alguna prueba que indique la ubicación del tipo que quiere vacunar a todos en la Tierra. Porque esa es la trama principal, aunque la mayor parte de la serie se compone de misiones secundarias sin sentido que conducen a momentos de los personajes insatisfactorios. El Dr. Skinner creó una droga milagrosa que cura todo dolor y enfermedad, consiguió que todo el mundo la tomara, anunció que los mataría a todos en 2 semanas, y luego se desapareció. El problema es que no hay urgencia. Incluso después del anuncio de Skinner, no vemos disturbios ni debates televisivos, ni publicaciones basura en Internet, nada. Simplemente nos dicen que el mundo entero está un poco nervioso y punto. El equipo tarda 13 episodios en decir, oye, ¿no es Skinner más importante que lo que estamos haciendo ahora mismo? No hay antes ni después. El mundo entero parece vivir en una especie de apatía colectiva. Y si pensaban que la serie dedicaría tiempo a reprender al pretencioso asesino en masa, se equivocan. Juro que hay un discurso cursi en cada episodio sobre cómo los humanos son malvados debido a la guerra, el racismo o el cambio climático. El 7º episodio tuvo el ejemplo más ridículo de esto, cuando uno de los personajes afirma que el último lugar hermoso en la Tierra solo es así porque no hay humanos, porque hay agua, árboles y demás, a pesar de que estaban literalmente a 1 minuto de la civilización. El final de la serie incluso llega a reivindicar por completo a Skinner y su ideología. Sé que Watanabe siempre ha sido un poco progresista, pero este no es su estilo. El ostentoso alarde y las caricaturas políticas de Carol y Tuesday parecen de buen gusto comparadas con estas diatribas patrocinadas por el Foro Económico Mundial. El barómetro moral de Lazarus está al mismo nivel que el de esas parejas millennials sin hijos que presumen de que odian a ese tipo de padres, o porque tener hijos destruye el medio ambiente o causa racismo, o cualquier idea absurda de grandilocuencia moral. Creo que uno como escritor o director debe aspirar a algo más que parecer un misántropo superficial e inmaduro. No veo anime para escuchar las diatribas de Reddit, y ningún ser humano que se precie lo hace. La moralización santurrona de la narrativa se desmorona al considerar que no transmite ninguna justificación razonable, ni ninguna solución significativa. Más adelante se muestra algún que otro sicario del gobierno o un par de villanos aislados, violadores, que amenazan al reparto femenino, pero son más como sacos de boxeo ideológicos que verdaderos antagonistas. Mostrar al cretino violador de la semana en cuerpo de un ricachón de Wall Street o en un tecnócrata de Silicon Valley que promociona inteligencia artificial no hace que tu comentario social sea más perspicaz, al contrario. Y cuando los personajes empiezan a soltar monólogos sobre el racismo o las dificultades de ser transgénero, parece más palabrería que cualquier otra cosa. ¿Se supone que me debería importar cuando el mundo entero está en juego? Me da absolutamente igual. Todos los personajes de esta serie preferirían estar haciendo otra cosa que hablando de la causa social por la que los guionistas estaban indignados esa semana. ¿Mencioné que esta serie es predecible? Porque lo es hasta el punto de ser insultante. Lazarus no sabe cuándo mostrar ni cuándo contar, y hace ambas cosas de las maneras más exasperantes imaginables. Descubrirás cada giro de los acontecimientos en un episodio antes de que el equipo Lazarus consiga combinar sus 5 neuronas y lograr algo. Les toma 1 mes encontrar a Skinner cuando el público ya sabe que es un vagabundo. El giro final de la trama sobre la droga de Skinner es asombrosamente obvio para cualquiera con un conocimiento mínimo de la Biblia. El episodio final complica lo poco que ya sabíamos para hacer que Skinner parezca más inteligente de lo que realmente es, pero fracasa. No le encuentro ni pies ni cabeza a Lazarus. Esta serie es una basura y lo siento por todos los que perdieron el tiempo creándola y escribiéndola. ¿Qué esperaban que viéramos? Una pretenciosa y mediocre secuela espiritual de Cowboy Bebop, sin alma ni pasión, donde todo se explica mediante flashbacks y volcanes informativos, y a ninguno de los personajes parece importarle nada ni nadie de lo que sucede a su alrededor hasta los últimos minutos. Al menos 2 tercios de la serie podrían describirse como no pasa nada.
Podrías ver solo el primer y el último episodio y tendrías la misma experiencia que si la hubieras visto entera. Los personajes son mediocres, clones mediocres del elenco de Cowboy Bebop. El mensaje está tan alejado de la realidad que me lleva a intentar descifrar qué quería decir todo esto, y la producción no justifica verla fuera de los amebes. Quizás Watanabe tenga la culpa, o quizás sea inocente. Por lo que sé, los ejecutivos de Toonami podrían haberlo encasillado para hacer algo más genérico. Puedo ver que había caminos prometedores que quería explorar, que los guionistas aprovecharon para construir en torno a sus divagaciones pseudo-intelectuales. Todo lo que sucede en Lazarus está al servicio de una moralización con falsa conciencia social, ingenua en el mejor de los casos y completamente ignorante en el peor, tramas basura que hacen perder el tiempo y que no llevan a ninguna parte, estupideces introspectivas y chapuceras. Esto no es anime, es bazofia cínica y occidentalizada que finge ser algo que no se ha ganado el derecho a ser. Esto no es anime, es más bien detritus cultural cortesía de Hollywood. Nazotoki. Una historia de misterios sin misterios. No soy muy bueno adivinando quién es el culpable en casos de asesinato y misterio. Aunque ese también es mi indicador de lo bien que está hecha una historia de misterio. En Nazotoki adiviné todos los casos sin siquiera intentarlo. A pesar de ser detectives, siento como si estuviera viendo a la policía local intentando averiguar quién cometió un crimen a pesar de tener todas las pruebas en vídeo. Los detectives parecen tener un coeficiente intelectual bajo que cada vez se demuestra más con el paso de los capítulos. El personaje encargado de resolver los misterios, el mayordomo, no era precisamente inteligente ni un genio. Simplemente tenía sentido común. En Nazotoki, los misterios son un elemento secundario de la historia, ya que no buscan contar un misterio súper complicado, sino más bien ofrecer una mirada a la sociedad de clase alta y ofrecer algunas críticas. Como crítica social de la sociedad adinerada, hay historias que funcionan y otras que no. Porque tampoco es un guión típico en cuanto a crítica social. A veces aparecen y a veces no. Tiene episodios realmente disfrutables gracias a la animación y el trabajo de producción, pero el punto débil es el guión, así que narrativamente deja un poco insatisfecho, aunque se ve hermoso. Los personajes principales, que comienzan como personas en un mundo de lujo, terminan siendo chistes y puras caricaturas. Nunca llegas a conocerlos realmente. La historia tampoco funciona como un fragmento de la vida real sobre las vidas de dos detectives, ya que siempre te plantean un misterio y se centran en él. Nazotoki es una historia que quiere ser muchas cosas, pero al final no encuentra su identidad en ninguna de ellas. Sentai Gaishikaku. La segunda temporada pretende aportar claridad a la primera temporada, que si bien promete en su premisa, está plagada de ambigüedad debido a la gris moral de los personajes. Tienen motivaciones contrapuestas que no se pueden clasificar en buenas o malas, y por eso, incluso después de varios episodios, sigue sin saber a quién apoyar ni hacia dónde se dirige la historia. Le di a la primera temporada el beneficio de la duda, pero la segunda me dejó furioso. Gran parte de la negatividad se debe a la precipitación del anime en su adaptación de la segunda mitad de la temporada. Más específicamente, después del arco escolar, se cree que se ha vuelto un lío. Y por eso algunos incluso recomiendan dejar el anime en este punto y empezar a leer el manga. El arco escolar es aburrido, todo en él sigue siendo coherente con Soldado D como agente encubierto. Lo único que me pareció bueno de este arco es la historia de fondo de Hisui Cannon, quien tuvo una participación bastante discreta en la primera temporada. La serie no identifica explícitamente quién es el enemigo. Incluso los jefes invasores tienen sus propios motivos, incluso para el propio ejército de invasores. Por eso, la postura de Invasor D es bastante flexible. Esta ambigüedad puede ser tanto su fortaleza como su debilidad. Es una fortaleza debido a cómo este anime deconstruye el género Sentai, Power Rangers, haciéndolo diferente. En lugar de héroes, los Rangers parecen ser los villanos y representan a cualquier gobierno, especialmente a uno malvado, dedicado a la propaganda y cegando a los ciudadanos ante la realidad del mundo. Por otro lado, también es una debilidad porque aún no se decide a quién apoyar. Por supuesto, los espectadores deberían apoyar a Invasor D, ya que lo vemos como ese personaje con iniciativa y espíritu rebelde, pero no se puede estar seguro de a quién apoyar. Desgraciadamente, esta debilidad se manifiesta en la segunda mitad, donde, según se dice, se desvía del material original.
Arco de la Sociedad de Protección de Invasores, parecía tener buena opinión, ya que quienes la respaldan se oponen a los Ransers y abogan a que en realidad, los Ransers están oprimiendo a los invasores y es todo una farsa. Es como cuando ciertos gobiernos no erradican por completo a sus rebeldes o incluso los financian para que haya un presupuesto infinito para el mantenimiento e incluso la adquisición de nuevo equipo militar. Huelga decir que los contribuyentes financian continuamente esta farsa, y ni siquiera mencionamos las bajas en este conflicto. Su objetivo público es lograr un tratado de paz entre los humanos y los invasores, pero su objetivo privado es mucho más siniestro. Quieren que la humanidad sienta el dolor de los invasores convirtiéndolos en invasores. En este arco un personaje que se desperdicia es Suzukiri Yumeko. Su actor de voz la hacía parecer casi psicópata y podría convertirse en una antiheroína al reunir artefactos divinos de los guardianes del dragón. Tenía un motivo oculto, o al menos eso parecía, y la primera temporada insinuó esta posibilidad. En cambio, se convirtió en un personaje olvidable en la segunda temporada. Su prometedor papel en la narrativa solo terminó con una promesa incumplida. El hecho de que apenas tuviera tiempo en pantalla ni siquiera se menciona como una de las tragedias de este desastre. De las pocas veces que tuvo tiempo en pantalla, su potencial como personaje principal se vio frustrado. Quizás tenga un papel más importante en el manga, pero el hecho de que la tercera temporada sea improbable la convierte en un fracaso. En cualquier caso, el mayor error de esta temporada es lo contradictorio de su mensaje. Los guardianes del dragón fueron presentados inicialmente como los malos, una alegoría de la maldad del gobierno, así como de los medios de comunicación como un brazo ideológico del Estado. Aunque se revelaron al público como unos imbéciles, es inevitable sentirse decepcionado por cómo la segunda temporada los presentó como un mal necesario, como si solo estuvieran preservando el orden. Esta idea de mantener al público en la ignorancia sobre la existencia de jefes invasores y cómo oprimían al ejército de invasores para sus charadas semanales es una forma de paternalismo. Es más, incluso se podría alegar que tiene cosas en común con el neoconservadurismo. Es posible que el mangaka no tuviera esto en mente, pero es lo que parece. Peor aún, Invasor D se hizo cómplice de mantener ese status quo. En conclusión, este es un anime prometedor por su deconstrucción del y parece que también critica la idea de la gente de venerar a los héroes. Lamentablemente, esta promesa se rompió con la segunda temporada. Por eso no recomendaría esta serie. Arumaso. Una pregunta frecuente es qué harían si supieran que les queda poco tiempo de vida. Sin embargo, algo que nunca se considera es qué harían si tuvieran una forma de evitar ese hipotético destino. ¿Intentarían hacer lo que sea lo antes posible o lo dejarían para el último momento y acabarían muriendo de todas formas? La premisa de la serie parece conmovedora y en cierto modo lo es. La historia sigue a Meg Raspberry, una joven bruja aprendiz de Fausto, también conocida como la Bruja Eterna y una de los 7 sabios. En su 17º cumpleaños, Meg recibe una noticia impactante de Fausto. Solo le queda un año de vida debido a una maldición que al cumplir los 18, la hará envejecer rápidamente y morir. Sin embargo, no todo está perdido para nuestra joven heroína, ya que hay una manera de romper esta maldición. Necesita consumir una semilla de vida, que se crea recolectando 1000 lágrimas de alegría, cristalizadas. ¿Por qué Fausto le contó esto a Meg cuando no hay mucho tiempo para recolectarlas todas? Porque Fausto conoce a Meg lo suficiente como para saber que pospondrá la recolección de lágrimas de alegría hasta que sea demasiado tarde. En fin, con este nuevo objetivo y un tiempo limitado para lograrlo, Meg comienza a ayudar a la gente de su pueblo, Lapis, con sus problemas, forjando vínculos valiosos con cada uno de ellos y, en el proceso, madurando como bruja. Me gustó mucho el personaje de Meg Raspberry. Tiene una personalidad alegre a pesar de las circunstancias y está dispuesta a ayudar a quienes la rodean, sin cuestionarlos. Disfruté mucho viendo cómo evolucionó su personaje. También me gustó un poco Faust, aunque me hubiera gustado que la serie explorara su personaje más de lo que lo hizo. Otras cosas que me gustaron fueron los temas de opening y ending, encajan bastante bien con la ambientación fantástica. La actuación de voz también es decente, especialmente el personaje de Eldora, a pesar de que su personaje no aparece mucho en la serie. Dicho esto, tengo un problema importante con la serie, y tiene que ver con la forma en que Meg recolecta las lágrimas de alegría. Es un método defectuoso, ya que no hay garantía de que obtenga las lágrimas correctas que necesita para la semilla de la vida si es que obtiene alguna.
De hecho, hay un par de veces en las que obtiene lágrimas, cristalizadas, que no son exactamente lágrimas de alegría. Otro problema es que ir por ahí ayudando a la gente con sus problemas le llevaría más tiempo del que probablemente tendría. Hay un episodio en el que se vuelve bastante estratégica al hacerlo, pero terminan diciéndole que está equivocada, y se convierte en una lección sobre cómo apreciar de verdad a las personas que conoce y ayuda. Es una gran lección en teoría, pero cosas como esa le restan algo de urgencia a la situación de Meg. El anime también tiene un final tipo que te den, vete a leer las novelas ligeras, donde no vemos el resultado final de la búsqueda de Meg. ¿Qué más puedo decir? Bueno, no hay ningún personaje desagradable, pero la verdad es que no me importaron demasiado. La historia de Sophie me pareció bastante triste, pero aparte de eso, no me convence mucho su personaje. Tampoco me convence mucho la animación, hecha por Squared. Los colores y el diseño de los personajes son muy buenos, y hay algunas tomas preciosas de vez en cuando. Sin embargo, hay momentos en los que los movimientos de los personajes se sienten un poco rígidos. Como mínimo, es una mejora con respecto a animes anteriores, y dado que el estudio estaba trabajando en otros dos proyectos que salieron esta temporada, la serie no ha resultado tan mala. En general, fue un anime aceptable, lo cual es una pena, ya que tenía muchas ganas de que me gustara más de lo que me gustó. Dicho esto, a cualquiera que le gusten las brujas y le guste mucho el género fantástico en general, podrían disfrutarlo más que yo. Danzo no Yusou. ¿Puede sobrevivir una amistad entre un chico y una chica? Difícilmente, pero está seguro que no. La serie se centra en Yu y Himari, dos amigos que quieren abrir una tienda de accesorios juntos. El problema es que a pesar de ser los mejores amigos, también albergan sentimientos románticos secretos el uno por el otro. ¿Será esto un obstáculo para su relación, o florecerá en algo increíble? Todo se reduce a cómo se comportan entre sí y con todos los involucrados. Empecemos con Himari, porque la mayoría de los problemas del romance empiezan con ella. Es la típica tsundere, no es honesta con sus propios sentimientos y probablemente se tragaría agujas antes que admitir que le gusta a Yu, al menos estando con él. Es extrovertida, enérgica y atractiva. Lamentablemente, también tiene una naturaleza narcisista y un ego más grande que el presupuesto del anime. Es manipuladora y egoísta, y lo sabe. Incluso admite que está muy acostumbrada a usar lágrimas de cocodrilo para conseguir lo que quiere y espera que Yu se rinda ante ella en cuanto lo haga. Además, resulta ser la principal razón por la que la relación nunca va más allá de la amistad. Como ya se ha dicho, es una tsundere, y esto juega en su contra. En lugar de confesarse a Yu, prefiere mantenerlo a distancia y jugar a la chica romántica, y luego tiene el descaro de enfadarse con él por no haber captado sus señales. Incluso intenta emparejarlo con otra chica, Rion, y para su desagradable sorpresa los dos congeniaron. Lamentablemente, su tendencia a seguir jugando a la chica romántica no desaparece hasta que se ve prácticamente obligada a darse cuenta de que no hace más que causarles problemas a Yu y a todos los demás porque simplemente no quiere ser la primera en confesarse, y ni siquiera entonces se detiene del todo. Esto se debe principalmente a que independientemente de cómo actúe o sienta, Yu la amará sin ambigüedades. Y hablando de eso, hablemos de Yu. El protagonista masculino. Yu es un felpudo. Lo cual puede resultar insultante para los felpudos de verdad, ya que están diseñados para una sola tarea y nada más. Yu, sin embargo, tiene un sueño. Fabricar accesorios y abrir una tienda con Himari. Que él sea un felpudo para ella es, sinceramente, terrible, porque no hace más que permitirle seguir actuando como siempre. El tercer episodio fue probablemente la única vez que la enfrentó, y después de eso, aprendió cuál es su lugar. Nunca enfrentarse a Himari, sin importar cómo se sienta o actúe, porque ahora está atrapado en la idea de que cada vez que discuten, él tiene la culpa y tiene que arreglarlo. También está enamorado de ella, hasta un punto enfermizo que estaba más que dispuesto a dejar la escuela solo para seguirla a Tokio. Por un lado, ese tipo de devoción no es muy común, y muchos matarían por una pareja así. También fue el catalizador para que Himari comenzara a darse cuenta de cuánto daño estaba haciendo su ego en su relación. Por otro lado, se consolidó lo mucho que Yu la quería, y quedó más o menos claro que nunca podría funcionar sin Himari, incluso después de que Rion le confesara su amor innumerables veces. Hablando de eso, Rion es, sinceramente, la mejor mitad del triángulo. También es una de las pocas personas que criticaría a Himari por ser egoísta, lo que le da una ventaja.
Tampoco tiene miedo de decirle a Yu lo que siente, pero incluso ella se derrumba cuando la rechazan. Aunque lo vuelve a intentar más adelante. Además, no está mucho tiempo presente, así que nos vemos obligados y condicionados a lidiar con Yu y Himari intentando iniciar una relación y apoyarlos cuando preferiríamos no hacerlo. En cuanto a los demás personajes, de todos ellos, Hibari, el hermano de Himari, es probablemente el mejor. Le gusta Yu y siempre está criticando a Himari por su egoísmo. Lamentablemente, una buena animación y una buena música no son suficientes para salvar la historia y los personajes que la protagonizan. La premisa es prometedora, pero como se suele decir, no hay malos conceptos, solo malas ejecuciones, y esta serie es un ejemplo de eso. Rockwell. Como la mayoría de los animes musicales, este impacta con su increíble música. Quizás sea porque me gusta más el rock que cualquier otro género, pero la guitarra eléctrica y la batería son una verdadera delicia. Combinado con una buena animación en 3D que realza su impacto, hace que las secciones musicales sean realmente divertidas de ver. La mayoría de las escenas que muestran al elenco principal tocando e intentando superar sus defectos son geniales. En resumen, las escenas musicales son largas, pero nunca dan la sensación de que se excedan, y logran un clímax realmente bueno, con todas las emociones desbordándose en un último y épico solo de guitarra. Otro aplauso para el buen trabajo de voz del elenco principal, en particular de Lilisa. Le da tanta vida que casi quieres animarla. Y por si fuera poco, Bandmaid interpreta un buen opening, así que hay cosas buenas en este anime. Desafortunadamente, aquí es donde terminan los elogios. Este anime sufre de mucho tiempo muerto. Obviamente, no puedes mostrar constantemente a tus personajes principales tocando rock sin que la historia progrese, pero la progresión de personajes en este anime es demasiado básica y amateur comparada con la ya buena producción musical. El anime se apoya mucho en tropos para avanzar, sin considerar la química entre los personajes secundarios más allá del elenco principal. Así cualquier buen personaje secundario simplemente se descarta. Por no hablar de lo repetitivos que pueden ser los gags de las secciones cómicas. Por ejemplo, si nos fijamos en Lilisa, sus escenas consisten principalmente en intentar ocultar que vuelve a tocar rock, pero los personajes secundarios que se usan para el gag están tan poco enfatizados que prácticamente no hacen avanzar la historia ni aportan nada al contexto. Siempre es el mismo esquema. Y cada vez que decide intensificar la historia, suele empezar a introducir personajes que tienen algún tipo de relación o similitud con Lilisa, solo para enfatizar lo que siente Lilisa. ¿Conoce a un artista snob? Muestra a Lilisa enfadada. La insultan por su forma de tocar. Se enfada e intenta superarse de nuevo. Es prácticamente lo mismo, y la historia intenta mostrar que Lilisa está creciendo como personaje, cuando lo ha estado haciendo desde el primer episodio. El único personaje que me gustó fue Izemi, ya que su peculiaridad y su lado adorable, junto con su pequeño arco argumental en el anime, la convierten en la más pulida del reparto principal. Volviendo a Lilisa, al principio me cayó bien, pero cuando el anime empezó a repetir los mismos gags, se volvió realmente aburrida, salvo por sus raras colisiones contra Otoja, su cómplice, que es incluso más aburrida que Lilisa. Otoja es un ejemplo perfecto de cómo no escribir un deuteragonista para una historia. Tiene que ser uno de los deuteragonistas más aburridos que un anime puede ofrecer. Casi no hay cualidades destacables en este personaje aparte del hecho de que se estrella después de ofrecer la actuación de su vida, lo cual es bastante bueno porque me gustan los estallidos de tensión, pero se siente como una inserción de último minuto en un personaje mal hecho que solo existe para que el personaje principal vuelva a tocar. Ver a Otoja es como ver a un personaje secundario obligado a asumir el papel de deuteragonista sin las cualidades que debería tener. Sí, claro, es una compañera constante y tan importante como Lilisa en la mayoría de los casos, pero sus diálogos y gestos no son suficientes para una deuteragonista adecuada. La química entre estas compañeras es extremadamente aburrida. Podrías saltarte las escenas entre ellas y el anime funcionaría igual de bien. El último personaje en unirse a la banda sería Shiraya, otro personaje que creo que solo está hecho para avanzar la historia. Nada en este anime se siente real, es como una imitación que quería hacer anime de rock porque vio el éxito de otros animes sin entender por qué. Irónicamente, como Lilisa, es como ver un anime con personajes básicos, una especie de quiero y no puedo, a pesar de tener el talento y la destreza en otros aspectos, como la música, el estilo y la producción.
No solo los personajes son demasiado básicos para este anime, sino que sus arcos argumentales están hechos de una manera muy amateur. Este anime es un ejemplo de cómo no explotar los tropos para crear personajes. En resumen, Rockwell Lady tiene cualidades irredimibles, como un deuteragonista aburrido y un desarrollo de personajes pésimo, pero también tiene sus propios méritos. Buena música, buena producción y escenas emotivas. Hay que aceptar lo bueno y lo malo. Kusuriya no Horigoto. Lo que empezó como una historia de intriga palaciega, con su trama dominante y un toque de romance, decayó en un arco final decepcionante, sostenido por un guión poco inspirador. Esta segunda temporada continúa de forma idéntica a la primera. Mao Mao se ve envuelta en un misterio con personajes secundarios, que luego resuelve convenientemente, dejando pequeñas pistas sobre la trama principal. La primera temporada ejecutó este formato muy bien. Conocimos a los personajes, los vimos desarrollarse e interactuar a través de las dificultades, y la historia continuó. Sin embargo, esta vez la narrativa se estanca, ya no se cuenta nada valioso. El reparto se vuelve obsoleto al no ser expuesto a situaciones que los impulsen a crecer. Incluso las nuevas princesas son olvidadas a mitad de temporada. Esto no sería un problema para una serie de la vida real, pero Kusuriya se esfuerza tanto por tener una historia singular que no consigue lograr ambas cosas a la vez. Por ello, esta segunda mitad intenta centrarse más en Mao Mao y Shinji, pero también falla en eso. En lugar de la progresión romántica natural que se ve en otras historias, nos encontramos con una interminable provocación narrativa que finge avanzar solo para ser interrumpida. Algún factor externo, lo interrumpe una y otra vez. Kaguya-sama era entretenida, esto no. Ahora bien, ¿cómo arregla la autora el elenco moribundo y la relación estancada? Olvidándose de la mayoría y aislando a Mao Mao con un personaje secundario malvado durante el resto de la temporada. Lo que sigue es el punto más bajo de la serie hasta el momento. Un simple villano que es malvado por puro gusto, fingiendo la muerte de los personajes a diestro y siniestro, sin ninguna recompensa al final. Su único punto destacable sería la muerte-redención de Shizou, pero incluso eso faltaba. Todo este arco argumental fue inútil. La amiga de Mao Mao muere y tiene que dejar atrás al resto del elenco de la segunda parte de la temporada. Shinji mueve montañas para rescatarla, y aún así ella permanece impasible e imperturbable. En cuanto a la animación, también fue una decepción que decayó en la segunda mitad. Los personajes son más rígidos y tienen menos detalles al expresarse en comparación con la primera temporada. Sin mencionar la presentación de PowerPoint de la batalla final, una batalla que se gestó durante varios episodios y con muchas vidas en juego. Pero al fin y al cabo, este es un anime basado en la historia, así que no tiene tanta importancia. La tercera temporada aún tiene potencial para triunfar, y yo lo deseo, pero esta fue una completa decepción. Mono. Mono comenzó bien, con su premisa distintiva, centrada en un club de cine y fotografía, que exploraba técnicas fotográficas fascinantes como cámaras de 360 grados y time-lapse. Este concepto innovador, combinado con escenas cotidianas y momentos cómicos, lo distinguió inicialmente y ofreció un anime distintivo y atractivo. Sin embargo, a medida que la serie avanzaba, fue cambiando gradualmente su enfoque y en su lugar se inclinó hacia el genérico estilo de vida cotidiana, utilizando la fotografía simplemente como telón de fondo en lugar de como tema principal. Si bien el contenido de escenas cotidianas conservaba su encanto, carecía de la chispa que prometía originalmente. Sentí que se había perdido una oportunidad importante, considerando la fuerza con la que el anime se había consolidado inicialmente en los primeros episodios. Me encontré deseando que hubieran vuelto a la creatividad de los primeros episodios, que me parecieron inspiradores. Este cambio también afectó al desarrollo de los personajes. Los 5 personajes principales tenían personalidades distintivas y entrañables con potencial para ser más profundos, pero la serie no lo aprovechó al máximo. Por otro lado, los personajes secundarios resultaron decepcionantemente bidimensionales y olvidables, lo que le restó mucho atractivo general. En cuanto a sus aspectos cómicos, Mono ofreció en general un humor mediocre, aunque ocasionalmente brindó momentos genuinamente graciosos.
Muchos de los escenarios cotidianos fueron disfrutables, aunque ciertos segmentos, como una videollamada demasiado larga en séptimo episodio, resultaron innecesariamente tediosos. A pesar de estas deficiencias, el anime destacó en su música. El opening fue bueno y el ending fue genial, complementando la atmósfera general de la serie. La animación y el arte también son excelentes, especialmente para un estudio tan nuevo. En general, Mono es una buena opción si buscas un anime informal de vida cotidiana, pero no cumple con su promesa inicial. Quizás mis expectativas influyeron en esta decepción, pero sigue siendo difícil quitarse de encima la sensación de que Mono podría haber sido algo realmente especial. Shoushimin Series segunda temporada. La segunda temporada de Shoushimin Series fue mucho mejor que la primera, y parece que ese es el consenso. Empieza con buen pie con el opening, que es muy bueno tanto visual como musicalmente. Pero por supuesto, es el contenido lo que marca la diferencia, y esta vez es muchísimo más atractivo. Básicamente, solo había dos misterios esta vez y ambos fueron mucho más interesantes que cualquiera de los de la primera temporada. Las interminables escenas de introspección en el café de la primera temporada desaparecieron casi por completo. Kobato y Osanai estuvieron tan ausentes en la primera mitad de la temporada que los extrañé. Y cuando volvieron a la palestra, la serie aprovechó sus naturalezas disfuncionales al máximo. Shoushimin Series todavía tiene aspectos que me sacan de quicio. Como el abuso de coincidencias, aunque es una característica bastante común en muchas series. Y algunas cuestiones de lógica básica, como ¿por qué Shugoro no pulsó el maldito botón de bajar del ascensor? ¿Te persigue una enfermera loca con un martillo y tu primer pensamiento es subamos al tejado? Parece que sucedió porque tenía que suceder para la conclusión de la historia, no por ninguna razón lógica. Pero hay algo artificial en la escritura de Yonezawa Honobu, incluso cuando es realmente buena, así que supongo que todo esto forma parte de una cuestión de estilo. En cuanto al atropello y fuga, en cierto modo es una conclusión bastante trivial. Shotaro no fingió el primer accidente. Ocultó la presencia de su hermana porque no quería que nadie supiera que él y Eiko estaban juntos. ¿Por qué? Sus padres estaban en medio de un divorcio complicado, los niños estaban siendo separados, Shotaro se cambiaría el apellido a Miura, y tenían prohibido verse, razón por la cual ocultó el amuleto que ella le dio. Tras haberlos descubierto sin querer, Shogoro les impidió verse. Y eso significó que Eiko no estaba con él cuando las cosas se complicaron en su vida y Shotaro intentó suicidarse, por suerte, sin éxito. En cierto sentido, entiendo por qué Eiko se sentiría homicida con Kobato por eso, y como sospechaba, la presencia de Yuki en ambos accidentes fue, de nuevo, pura coincidencia. Esta pareja es molesta y presumida. Pero donde esta temporada acertó fue al mostrarnos tanto la profundidad de su depravación como su autoconciencia al respecto. Sospecho que el deseo de Shogoro de volverse común surgió en parte de su miedo a haber causado algo terrible a Shotaro. Lo cual es, de hecho, bastante cierto, incluso si Shotaro es lo suficientemente decente como para no culparlo realmente por ello. Kobato, con su arrogancia, intentaba hacer lo correcto. Pero también lo hacía por diversión. Empezamos a captar el contexto. Osanai llamó a Shotaro, con la ayuda de Kengo, porque quería resolver las cosas y salvar a Shogoro. Pero también disfrutaba de la idea de que al exponerle los crímenes de Eiko, podría vengarse de él por el segundo accidente. Ambas cosas pueden ser ciertas. Y ambos pueden reírse, hasta que les duela, en el caso de Shogoro, de todo el asunto, mientras que ella también puede mostrar genuina emoción por la seguridad de Shogoro y su papel en los problemas de Shotaro. Son personas con problemas, pero son personas. Y por muy retorcida que sea la visión de Yuki sobre Shogoro como su siguiente mejor opción, están hechos el uno para el otro. Entonces, ¿qué les espera a estos mocosos molestos pero interesantes? Bueno, él está atrasado un año, presumiblemente, por haber perdido los exámenes de ingreso y por una larga recuperación. Se va a la universidad en Kioto, buscando gente nueva a la que cabrear y nuevos cafés que visitar. A pesar de todo su intercambio, Shogoro está básicamente a disposición de Yuki, y lo ha estado desde el principio. Ella es quien mueve los hilos, y él no querría que fuera de otra manera. ¿Es eso amor? Pueda que sea una manera de serlo. No hay duda al respecto, Yonezawa Honobu es un escritor interesante. No es un modelo a seguir, y tiene una forma extraña y a menudo fascinante de ver el mundo.
A veces enfurece, a veces aburre, eso pasaba incluso con Hiyoka, pero al final pinta una imagen que quieres ver. Tenía muchas dudas sobre esta temporada cuando se anunció, y ciertamente no estaba seguro de ella. Pero si me dijeran ahora que habrá una tercera, me alegraría mucho saberlo. En cuanto a la segunda temporada de la serie Shou Shimin, diría que ha cumplido con creces su misión. Kuroshitsushi Midori no Masogen. La premisa es sólida. Como alguien que solo ve anime, sentí que nos metimos de lleno en la acción, supuestamente retomando la segunda mitad del arco de la escuela pública. La ambientación era intrigante, el misterio tenía potencial, y Sullivan y Wolf fueron excelentes incorporaciones al reparto, sobre todo porque a estas alturas, el grupo principal de Phantom Hive se siente un poco anticuado, con sus personalidades ya completamente establecidas. Tanto el opening como el ending también destacaron. No sonaban como canciones típicas de anime, pero encajaban a la perfección con la atmósfera de la serie y dejaron una fuerte impresión. Sin embargo, a pesar del buen comienzo, la parte central de la serie tuvo algunos problemas. El uso excesivo de recapitulaciones ralentizó el ritmo, haciéndolo parecer un simple relleno. Sinceramente, parecía que solo aumentaron la duración para unir este arco con el de la escuela pública, sumando así 24 episodios, posiblemente para cumplir con los contratos de los actores de doblaje o para obtener más ingresos de los espectadores japoneses mediante lanzamientos en Blu-ray. Siendo realistas, la historia podría haberse concluido en tan solo 10 u 11 episodios. Recuerdo un episodio que tenía unos 9 minutos de recapitulación, además de 3 o 4 minutos de créditos iniciales y finales, dejando menos de 10 minutos de contenido nuevo. Hacer esperar a los fans una semana entera para eso me parece insultante. Peor aún, no fue un episodio de recapitulación único, ya que repitieron las mismas escenas de recapitulación durante 6 o 7 episodios seguidos. Si iban a ser tan perezosos, al menos podrían haber sido creativos y hacer que diferentes personajes narren la recapitulación para ofrecer nuevas perspectivas. El misterio en sí estaba bien elaborado, y me gustó cómo pusieron a Ciel y Sebastián en una posición de desventaja, lo cual fue un cambio de ritmo refrescante, pero la resolución se sintió demasiado apresurada. La explicación tenía sentido, pero lo que siguió después fue decepcionante, dejándome pensando. ¿Eso es todo? Todo el arco terminó en un punto mediocre para mí. Lo que finalmente salvó la serie fue su tramo final. La animación, los diálogos, la actuación de voz y la atmósfera fueron excepcionales, recordándome lo bueno que puede ser Black Butler cuando se centra en sus puntos fuertes en lugar de perder el tiempo con resúmenes innecesarios. Al final, el arco de la Bruja Esmeralda fue un poco heterogéneo. Un comienzo sólido, un desarrollo dolorosamente flojo y un final fantástico. Kowloon Generic Romance. Lo que distingue a Kowloon Generic Romance del típico anime romántico está en cierto modo intencional, en el título. Es genérico, pero también se caracteriza por un enfoque insistentemente refrescante. El anime es un medio que a menudo se basa en personajes exagerados con rasgos de personalidad hiperbólicos. Eso es lo que a muchos, incluyéndome a mí, nos encanta de los personajes de anime. Son cautivadores y divertidos de ver precisamente porque son ficticios, porque existen en un espacio donde los límites del realismo no se imponen de forma irrazonable. Pueden tener rasgos que se encuentran en personas reales, pero normalmente sería difícil compararlos con personas reales. Sin embargo, los personajes de Kowloon son precisamente eso. En lugar de caricaturas de personas, se sienten genuinamente creíbles. No de la forma en que algunos personajes de anime tienen fragmentos de realismo entretejidos. No, los protagonistas románticos de Kowloon, Reiko y Hajime, son simplemente personas comunes y corrientes. Personas imperfectas y cotidianas que trabajan en la silenciosa quietud de una inmobiliaria. Son simplemente personas, y ese hecho trivial sirve de trampolín para un romance adulto fuera de lo común, pero universalmente fácil de apreciar. El escenario de Kowloon Generic Romance es imaginativo. Una tecnología avanzada llamada Generic Terra flota en el cielo sobre la ciudad amurallada de Kowloon, Hong Kong. En rigor, se trata de un segundo Kowloon, considerando que la primera versión fue destruida en la década de los 90. Generic Terra puede albergar la conciencia humana, permitiendo a quienes la aprovechan vivir para siempre, según la percepción del lector.
Sin embargo, esta asombrosa tecnología no es la joya de la corona de la trama. Con una tecnología así, maquinaciones más grandes y malvadas podrían haber dictado el rumbo de la trama, al igual que otras series de ciencia ficción como Psycho Pass, pero no lo hacen. En cambio, Kowloon gira en torno a dos personas comunes. Reiko no es la agente inmobiliaria prometedora que podría haber sido en una serie más estándar. Es una persona torpe y sorprendentemente vanidosa con su apariencia. Hajime no es el protagonista masculino pulcro y brillante que esperarías en un anime shoujo. Es simplemente un tipo grosero y desaliñado que deja ver sus emociones. Un mundo como este podría aprovecharse para contar una historia de grandilocuencia exotérica y moral. Podría plantear afirmaciones sobre cómo la tecnología puede poner en peligro la integridad de la identidad humana, como Ghost in the Shell. Este tipo de mundo podría adentrarse en un verdadero caleidoscopio de posibilidades digitales y metafísicas, y que evite todo eso con tanta indiferencia es precisamente lo que más respeto. Técnicamente, Kowloon Generic Romance se desarrolla en uno de estos escenarios distópicos, pero aquí la distopía actúa más como telón de fondo. Kowloon decide no depender de sus elementos distópicos para establecer una temática mucho más general y común, en vez de la ficción distópica. A pesar de mi entusiasmo por la actitud poco convencional de la historia, el principal atractivo de este anime reside en que ante todo, es una serie de misterio. Generic Terra es una idea genial a simple vista, pero hay una noción subyacente y omnipresente de que en efecto, se ocultan planes distópicos tras ella, incluso antes de que la perspectiva de Reiko ofrezca alguna pista. Como cualquier misterio que se precie, Kowloon intenta despistar. Un villano aparentemente obvio podría no ser tan villano como se insinúa a primera vista. Las revelaciones masivas, en lugar de aclarar todas las respuestas, plantean más preguntas, profundizando el misterio y acercándose poco a poco a una solución. Sin embargo, esos mismos trucos convencionales, villanos subvertidos y cortinas de humo narrativas, son también la razón por la que este aspecto de Kowloon Generic Romance es quizás el más deficiente. Si bien emplea ideas de eficacia comprobada para mantener el misterio cautivador, tampoco se esfuerza por destacar, conformándose con ir a lo seguro en lugar de intentar innovar. Como una mejora más de lo que se espera de un anime romántico, Kowloon Generic Romance presume de una banda sonora consistentemente notable. La música alcanza su máximo esplendor en las escenas donde el misterio es el protagonista. Es hipnótica y atmosférica, con esa característica dominante que abruma al espectador con un tono intenso y lleno de suspense. Muchas series de misterio intentan aprovechar esta táctica de muro de sonido para lograr un efecto tonal, pero pocas lo consiguen con tanta facilidad. Es etéreo y futurista, a la vez que mantiene una vanguardia melódica, lo que justifica el énfasis puesto en ella. Cuando la serie se aleja de los sucesos misteriosos para centrarse en situaciones cómicas o cotidianas, la música tiende a pegarse a variantes pentatónicas exóticas para asegurar un sabor deliberadamente regional, y lo consigue sin esfuerzo. Puede que Reiko y Hajime sean de Japón, pero esto sigue siendo Hong Kong, después de todo. Gracias en gran parte a la banda sonora, Kowloon Ballet City se siente como una comunidad auténtica por la que se puede pasear, no la imitación barata que los personajes la acusan de ser, ya que no es el Kowloon original. Si bien la historia puede resultar familiar, aunque un poco aburrida, las imágenes lo son con un estilo inconfundiblemente bello e intencional. Es el estilo de una época pasada a la que Kowloon rinde homenaje desde el principio. La estética vívida, cruda y vintage del anime de los 90 y principios de los 2000. La ciudad parece sacada de Triguno Cowboy Bebop, con la forma en que los edificios parecen envolver casi todos los ángulos, sintiéndose claustrofóbicos pero reconfortantes al mismo tiempo. Este homenaje se extiende aún más notablemente a los diseños de personajes, que presentan un estilo artístico retro que encapsula de manera impresionante a los personajes del anime de los 90. Reiko destaca especialmente en este aspecto. Es atractiva, difícil de apartar la mirada y absolutamente resplandeciente. Si hay un aspecto en el que los personajes no son ordinarios, es en este, ya que Reiko está lejos de ser la única espectadora dentro de los muros de la ciudad. La introducción es otro claro homenaje al anime de los 90. Está repleta de inspiración directa, tanto visual como musicalmente. Resulta sorprendente que el anime logre todo esto con un solo core. Estamos en 2025. Estamos acostumbrados a animes de un solo core carentes de ambición, que sirven como poco más que anuncios de su material original.
Puede parecer arbitrario, pero en cierto sentido, el hecho de que Kowloon Generic Romance ofrezca este nivel de calidad en tan solo 13 episodios nos remonta a esa época del anime anterior, donde esto no era tan raro, lo que irónicamente puede ser su aspecto más nostálgico. La nostalgia abunda en esta serie como el motivo más recurrente. Está en el aire. La trama nos ha obligado a respirarla antes de tener la oportunidad de decidir, ya que los propios personajes la mencionan con frecuencia. La auténtica vibra del bullicio de la ciudad solo es superada por la de la vida real. Envueltos en la bruma urbana de Kowloon, sus habitantes viven despreocupados y desinhibidos, recordándonos tiempos y visiones anteriores a los nuestros. ¿Y qué hay del romance en sí en Kowloon Generic Romance? A decir verdad, los personajes están demasiado ocupados en el frenético parque infantil en el que se encuentran como para dedicarle mucha atención a su romance. Eso es solo aparente, claro, pues la flecha de Cupido ya ha dado en el blanco desde el principio. El resto es simplemente observar cómo se desarrolla con un sinfín de giros inesperados, una danza contagiosa de ternura sensiblera y malas noticias. Este es un romance con los pies en la tierra que se desarrolla con naturalidad, no guiado por clichés. No hay una confesión dramática con una canción de fondo al final de un episodio. No hay una primera cita oficial que marque el inicio del amor entre Reiko y Hajime. Pero las respuestas que definen su relación siguen ahí, en los momentos entre las pausas para fumar y las risas compartidas. En retrospectiva, Kowloon Generic Romance no es diferente por serlo, sino porque es sincero. Elige dónde ser audaz y dónde ser común. Y es en ese equilibrio, en los espacios tranquilos y modestos, donde Kowloon brilla con más fuerza, demostrando que a veces, menos es más. Zatsutabi. Zatsutabi es el primer anime que he visto que captura con precisión la experiencia de viajar y muestra todos los beneficios que puede traer a tu vida. Como alguien que ha viajado bastante y viajero frecuente, realmente aprecio cómo esta serie muestra el proceso completo, desde decidir a dónde quieres ir, hasta planificar qué harás allí y mostrar qué trenes y autobuses tomar. La mejor manera de describir la serie es como un blog de viajes con lindas chicas de anime, y a mí me funcionó. Pude ver muchos lugares en Japón que hasta podría visitar si un día voy ahí. Fue una buena combinación de educación y entretenimiento, con un elenco encantador y un arte hermoso que recreó a la perfección algunos de los lugares más emblemáticos de Japón. Lo que lo hace realmente especial para mí es su nivel de detalle. Muchos animes de viajes, como Mono de esta temporada, muestran a los personajes viajando y mostrando las atracciones del lugar, pero no vemos los nombres de los trenes ni otros medios de transporte que utilizan, ni recreaciones realistas y detalladas de los interiores de dichos medios. Me gusta cómo esta serie me hizo sentir como si estuviera viajando de verdad con las chicas y me permitió descubrir algunas de las mejores maneras de moverse por Japón. También aprecié la variedad de lugares que visita Chica. No se limita a una región en particular y recorre todo Japón, donde sus lectores le sugieren distintos lugares desde norte hasta el sur. También visitó muchos lugares discretos, algo que disfruté descubriendo porque cualquiera que conozca Japón sabe lo abarrotado que está hoy en día y el turismo excesivo es un problema, así que mostrar cariño por lugares más rurales o apartados, con tanto encanto comparado con los lugares urbanos más famosos, es genial. Hay algo especial en enamorarse de un elenco y aprender viendo un anime. Hablando de elenco, las chicas realmente lo llevan a otro nivel. Creo que de todas las series de esta temporada, Zatsutabi junto a Kuroshitsushi es mi segundo elenco favorito solo por detrás de Kowloon Generic Romance. El elenco de esta serie es muy especial para mí por su experiencia compartida como mangakas y por cómo todas usan los viajes como inspiración para dibujar. Viajar, cuando se hace bien, es una experiencia positiva que te abre la mente y te cambia la forma de ver el mundo y pensar. Ir de una ciudad a una zona rural y aprender a tomar las cosas con más calma y apreciar los pequeños detalles de la vida, visitar un santuario de 2000 años de antigüedad y darte cuenta de lo insignificantes que somos en la vida o experimentar el delicioso sabor de un plato o cerveza local. Hay algo para todos los gustos, y esta serie lo refleja. Cada chica tiene intereses diferentes, así que cuando chica viaja con cada amiga diferente, priorizan las preferencias de esa amiga. Esto es muy realista porque dependiendo de con quién viajes, tus vacaciones serán muy diferentes. Hay muchos pequeños detalles que me parecieron muy realistas y cercanos, y Chica y sus amigas están muy bien escritas.
Las chicas tienen una química increíble, son adorables, hasta hay un toque Yuri, lo tiene todo. Recomiendo esta serie a todo el mundo porque sinceramente, todos deberían salir a ver mundo. No tiene por qué ser un viaje internacional caro. Cada país tiene su encanto y belleza únicos, y la pasión por viajar puede empezar en casa. Planificar un viaje a un pueblo o lugar cercano y empezar desde ahí. No dejen que la vida se les escape sin haber aprovechado todo lo que les ofrece. No solo volverán con energías renovadas, sino que quizás obtengan una perspectiva totalmente nueva del mundo. Zatsutabi lo demuestra mejor que ningún otro anime.